Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Les doy la bienvenida, como siempre es habitual en este espacio, en nuestro canal, en el canal de todos nosotros, Mariel Romero, Reino de Ángeles. Y aquí nos encontramos una vez más para compartir este tema tan lindo. En el comienzo, cuando estos seres bajan a la tierra, a acercarse a los seres humanos, siempre traen un mensaje muy especial. De todo eso vamos a hablar hoy y por supuesto que van a poder realizar sus preguntas. Así que para mí es una alegría estar en contacto con ustedes, estar en este espacio. Han sucedido muchas cosas en estos días que no hemos transmitido en directo, algunas de las cuales se han enterado, como es el tema de la organización del seminario, que falta tan poquito realmente, que bueno, estamos un poco ansiosos, pero felices de poder haber creado este espacio para encontrarnos en un tiempo muy especial. Siempre digo que todo se renueva en la vida y que muchas veces aquellas cosas que nosotros estamos acostumbrados a tener cerca, como es justamente la presencia de los ángeles en nuestras vidas, bueno, a veces no nos llama la atención, a veces estamos atentos a las señales que nos dejan, otras queremos acercarnos y no sabemos cómo. Y bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Los voy a saludar porque realmente son varios que están enviándonos nuestros saludos a nosotros, a nuestro canal. Bueno, Marina, que está siempre acompañándonos. Gracias, Marina, por estar. Gracias. Josefina García, Rodolfo López a través de su canal Reflexiones para Hacer, bienvenido. Gracias. Realmente es una alegría, una gran oportunidad poder estar junto a vos y junto a nuestra querida comunidad en este seminario que vamos a realizar el martes 12, aún están a tiempo de poder inscribirse. Y bueno, eso realmente es un viaje transformador, por eso elegimos llamarlo así, hacia la paz de nuestro corazón, que se va a convertir a medida que ustedes puedan practicar este conocimiento, estos ejercicios de conciencia día a día. Bueno, se va a convertir este camino, este viaje, en realidad en un camino iniciático. Es así que ya tenemos todo listo para comenzar, pero sobre todo ahora, en estos 2 o 3 días, es volcarnos a nuestro interior y es también estar cerca de nuestros ángeles, porque de eso también quiero compartir con ustedes, de qué función van a tener los ángeles en este camino. Bueno, también nos saluda Juana Catalina Pincheira. Gracias, Juana. Nos está saludando desde Chile. Bienvenida. Paulina Alejandra. Hola, bueno, sí. Bueno, gracias. Desde Chile mucha gente se está conectando estos días, así que bienvenidos a los hermanos de este país, que están, para quienes no, yo supongo que todos conocen, ¿no? Pero en realidad muchas veces cuando nosotros hablamos incluso de nuestra ciudad, nos dicen, ¿dónde es que queda Tandil? Bueno, Chile es un país precioso que está surcado por este gran cordón andino, ¿no? De montañas, esta gran columna de luz también, que tiene mucho que ver en el proceso de transformación de la conciencia. En algún momento podríamos hacer un programa especial con este tema de la cordillera de los Andes. Bueno, bienvenido a todos los hermanos, a toda la gente también de aquí, de Tandil, de España, de Perú, de Ecuador, que nos están siempre enviando sus cariños y están acompañándonos también por nuestro canal. Noemí, bienvenida, un beso grande para vos, Noemí. Josefina García, bueno, aquí estamos juntos, reunidos, haciendo crecer esta comunidad. Hoy es un día especial, tenemos una invitación y un regalo muy especial para toda la comunidad y para todas las personas que quieran anotarse o que les interese este seminario, porque de hecho vamos a regalar 2 becas completas para quienes puedan escribirnos, ya sea aquí por el chat
los que escriban aquí por el chat van a participar, pero también quienes puedan dar su comentario en la caja de comentarios cuando, bueno, este video ya haya terminado su transmisión y quede en nuestro canal. Todas las personas que puedan estar ahí haciéndonos llegar su mensaje van a entrar en este sorteo tan especial que, bueno, gracias a aquella gente que nos está siempre apoyando, amistades muy queridas, personas que saben que todo lo que nosotros hacemos desde aquí es un gran esfuerzo, porque realmente lo hacemos desde el corazón, lo hacemos con nuestra voluntad, no es algo que nosotros comenzamos ahora, como también es el caso de Rodolfo López, hace toda una vida que estamos transmitiendo y comunicando los mensajes, que algunos dirán los mensajes del cielo, los mensajes de los ángeles, los mensajes del corazón. Sí, es verdad, todo está conectado, pero hay una sola palabra o una sola definición que envuelve a todo esto, que es tener la dedicación constante de acercarse, de ayudar a quien lo pida, a quien lo necesita, en ir despertando conciencia. Y de eso se trata, por eso estamos aquí, por eso día a día ponemos toda nuestra energía y nuestra alegría y nuestra voluntad en transmitir, en comunicar, estar cerca de la gente, en estar atento a los mensajes, porque también siento desde el principio que todos tenemos que tener una oportunidad de conocer para decidir mejor. Y en estos días en donde hemos estado dando mensajes especiales de este ser tan maravilloso al cual llamamos María, los ángeles la llaman la reina María, la princesa María, ese es el nombre que le dan, ¿no? Pues tiene una corona ella, la corona en la cual aparecen muchas veces sus advocaciones, es una corona no física, aunque se represente en una corona física, es en realidad una corona que, que representa la apertura de su conciencia a ese nivel crístico, en la realidad del ser, en el conocimiento. Siempre se ha hablado de este tema de cómo es que nosotros comenzamos a hacer este camino y bueno, el martes comenzamos un camino especial centrado en el corazón, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos comprender y no tenemos respuestas, esas respuestas están no cerca de nosotros, están tan cerca que en realidad están dentro nuestro y eso es la tarea de decodificación de nosotros mismos. El corazón es fundamental en todo. Hoy me preguntaban una vez de nuestras amigas si era lo mismo la apertura de la conciencia que la apertura del corazón, como le hemos puesto este título a, a esta transmisión. Y le comentaba, porque realmente todas las preguntas son buenas para poder saber más, para poder comprender, incluso nosotros mismos, porque en realidad cuando nosotros entregamos este conocimiento de los ángeles a ustedes, ustedes también nos ayudan a nosotros a crecer. En el compartir está el secreto del crecimiento, ¿no? Todo se hace en conjunto. Hola, Elizabeth, hola, ¿qué tal, Lupita? Bueno, se siguen sumando, qué lindo poder reunirnos en torno a este canal y a este tema tan especial que es el de los ángeles guardianes. Aide, que nos saluda desde México, bueno, gracias, sí. Claro que sí, que se pueden inscribir en el seminario y pueden participar a su vez a quienes les interesen en este sorteo que vamos a hacer y que bueno, ahí está María también acompañándonos, que es una amiga que si no fuera por ella esto de las redes realmente es un tema. Entonces bien, quedamos en que esto de conocernos tiene mucho que ver con la apertura del corazón, porque es, digamos, la herramienta fundamental que todos nosotros tenemos para poder comprender estos mensajes que vienen desde nuestro interior, que vienen desde ese cielo, ¿no? Y el cielo también está conectado fundamentalmente a nuestro interior.
está conectado fundamentalmente a aquellas cosas, aquel lenguaje que no tiene palabras, que muchas veces nosotros lo traducimos a un pensamiento y que bueno, que tiene que ver con el conocimiento, no de una vida, de 2 o 3 vidas que hemos pasado anteriormente, tiene que ver con el conocimiento de todo ese bagaje de sabiduría de nuestra alma que ha transitado cientos y cientos de vidas y además que está unida a la sabiduría universal, que es la que tenemos que rescatar. Sin el corazón es imposible que podamos sentir a nuestros ángeles, a nuestros guías, sin el corazón, o esta sensibilidad tan grande, esta percepción del corazón, nos sería muy difícil comprender lo que es el amor. Sin esa apertura del corazón, este camino de apertura de conciencia estaría coartado. De hecho, la apertura de conciencia y la apertura del corazón están íntimamente ligadas. Una sin la otra no pueden existir, pero sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de algo, donde despertamos conciencia, muchas veces el corazón está así, algo abierto, algo despierto, pero no en su total apertura. La apertura del corazón se necesita elaborar porque aquí nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas que sanar. Estamos sintiéndonos en estas vidas, ¿no? Que nosotros también traemos de otras vidas miedos, traemos bloqueos que tenemos que trabajar. Entonces hay cosas que no entendemos por qué no podemos sentir, por qué no nos podemos permitir elegir otras cosas, por qué no podemos permitir tener una vida plena. Y en ese proceso de ir sanando el corazón para que éste pueda abrirse, ¿no? Ese es el proceso en realidad, no podemos hacer una apertura del corazón que sea obligada. Eso no existe, no podemos esforzar nuestro corazón a que sienta. Necesitamos que el alma esté preparada para ese proceso de apertura. Por eso cuando hablamos de la apertura del corazón, es un inicio y que muchas veces lleva años completarlo. Pero esto fue antes, ¿no? Esto fue cuando en esos comienzos, en esos años donde aún no se hablaba de todo este conocimiento del alma, de toda esta apertura de conciencia, nos preguntábamos qué debíamos hacer para que nuestro corazón sintiera mejor que la realidad del mundo espiritual, que es nuestro propio mundo, la realidad del conocimiento, cómo escuchar el mensaje o las enseñanzas de nuestros maestros si nos hablan el corazón y nosotros no podemos sentir ahí ese lenguaje, no podemos escuchar sus palabras. Por eso, en este tiempo, justamente los grandes mensajes están orientados a la apertura del corazón, a la escucha del corazón, que todos entendemos o deberíamos entender, pero que muy pocos se entregan a limpiar ese lugar, a alimentar ese lugar con otra energía, a escuchar las cosas que llegan desde nuestro corazón. Y es ahí donde todo se vuelve muy serio en realidad, porque es un gran compromiso. No se pueden hacer las cosas cuando uno hace las cosas desde el corazón sin compromiso. Uno tiene que ser consciente de eso y realmente las cosas que comienzan a suceder a partir de ese primer momento donde decidimos que vamos a vivir desde el corazón, se van transformando y el universo entero va comenzando a manifestarnos otra realidad. Y no podemos hacer ese pasaje, perdón. Ese pasaje, que es un pasaje estrecho, no se entra al corazón fácilmente, ¿no? Porque el mundo de nuestra alma es un mundo donde ahí no podemos escondernos.
nada se puede esconder en ese lugar porque todo está a la vista. Y quienes saben de esto muy bien es justamente nuestro ángel guardián. Él está aquí con nosotros en esta vida porque no solamente nos conoce lo que hacemos en este mundo como una persona, sino que nos conoce realmente como alma. Conoce nuestros sentimientos más profundos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, nuestros sueños. Y ellos son los que nos ayudan a desplegar, digamos, estas alas espirituales que tenemos todos y, y empezamos a realmente participar de esta grandiosidad que es la vida con mayúscula, que realmente cuando hablo en mis notas de que en realidad nosotros no conocemos la vida, es verdad. Recuerdo que al principio, cuando este ángel guardián se acercaba, lo que podía sentir y que no podía comprender en ese momento todavía del todo, era cómo podía ser que un ser estuviera hecho de amor, porque era eso lo que ellos me hacían sentir y me siguen haciendo sentir. La presencia de los ángeles es una presencia única en el sentido de su manifestación, porque todo cambia alrededor de la manifestación de nuestros ángeles guardianes. Todo se empieza a tornar en silencio, todo se vuelve mágico, todo se vuelve un ambiente de amor. Y ese amor que nosotros queremos comprender porque no lo comprendemos, todo ese amor que una vez que lo conocemos no queremos dejarlo porque necesitamos alimentarnos de ese amor. Eh, Todo esto que nosotros decimos, ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, estos ángeles simplemente más se manifiestan según ellos mismos de una forma natural. El ser humano ha olvidado incluso ese contacto, pero tenemos buenas noticias porque ese contacto regresa a nosotros. Ese contacto tiene la fuerza de cambiarnos, tanto como los grandes milagros. Yo creo que es un gran milagro poder sentir a nuestro ángel guardián. Y veo aquí, porque los puedo sentir, que muchos de ustedes están ahora, en este preciso momento, acompañados de su ángel guardián y que tienen esa gran sensibilidad de poder estar cerca de ellos en conciencia. Lo sé porque los conozco y lo sé porque los estoy sintiendo. Y ellos lo que más desean y quieren es que podamos despertar este conocimiento de nosotros mismos, porque nuestros ángeles no se manifiestan por una cuestión de decirnos aquí estoy o simplemente te lo dije, existía y aquí estoy para darle esa seguridad. No, no, porque ellos también son muy alegres en el comunicar y les gusta divertirse con esta energía sana, ¿no? De decirnos, bueno, de hacernos estas bromas. Incluso los ángeles nos ayudan a sacarnos de estos momentos de depresión, ¿no? Pero, o cuando las cosas no nos salen bien, bueno, ellos están ahí acercándonos estas manifestaciones, estas señales que son reales, que mucha gente no podrá creer, que mucha gente eh, podrá decir, bueno, pero las señales como las plumas están, pero lo que no se puede negar es cuando estas manifestaciones suceden delante de nuestra mirada y de repente nos encontramos allí eh, como respondiendo a nuestros pensamientos, pero en realidad no es que los ángeles confirmen lo que pensamos. Los ángeles manifiestan para decirnos, estamos cerca y estoy escuchando todo lo que dices y estoy sintiendo todo lo que sientes.
Y estoy aquí para hacerte acordar que tienes un origen y que necesitas recordar ese origen. Y recordando ese origen, nos comenzamos a darnos cuenta quiénes somos. Y así es como no nos perdemos en este mundo. Este mundo está creado con fines especiales, pero sobre todo para poder comprender la vida. Creo que este hecho tan notable que sucede en este mundo hace que muchos de nosotros en este momento empecemos a entender, ¿no? A comprender, ¿no? Porque como dije al principio, las cosas que tenemos cerca muchas veces no les prestamos atención y decimos que son insignificantes. Pero ¿saben qué? Los ángeles nos enseñan que tenemos que observar todos los detalles, porque esos detalles tan simples que se encuentran dentro de nuestra vida, esos detalles que nosotros no le prestamos ninguna atención, están conectados con la verdad y nos están dando una información muy importante de lo que nos espera, de lo que vamos a recibir, de lo que tenemos que conocer, de lo que no tenemos que olvidar. Entonces, el trabajo, la tarea, porque no es un trabajo, es una tarea de prestar atención, es algo que se va desarrollando. Y se va desarrollando en nosotros, simplemente se va desarrollando con esta contención de estos grandes guías. Porque siempre digo y les comento que estos guías, eh, bueno, tienen un conocimiento y una dedicación en el hecho de que estando ellos presentes y colaborando para que nosotros tengamos esa visión y esa constancia, ¿no? De querer trascender los límites de esta realidad. Ellos tienen esa aportación de su propia luz para que no nos sintamos en ningún momento solos. Y cada uno de nosotros pasa por momentos distintos. Cada uno de nosotros tiene días buenos, días malos, tiene siempre alguien que en su familia que está enfermo, alguien que está por trascender, alguien que está por nacer, alguien que está cambiando, alguien que está con mucha felicidad y alguien que conocemos o está en nuestra familia también está con depresión o sufre su propio proceso, ¿no? De darse cuenta. Y todos los procesos son válidos y todos son sagrados. Cada momento del ser humano es sagrado. Comprender esta especial connotación sagrada de la vida es parte de lo que nosotros vamos a empezar a entender dentro de este seminario, del seminario hacia la paz del corazón, donde siento que todo lo que nosotros hemos aprendido lo vamos a volcar ahí como una guía cierta, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos certeza en el caminar. Y eso es lo que nosotros le vamos, con todo nuestro amor, a acercarles, porque nos hemos dedicado siempre a este proceso, ¿no? De acercar amor y con amor lo que nos va llegando. Y nuestros guías lo saben, y los guías y los ángeles de ustedes lo saben. Por eso cuando nosotros nos encontramos, en realidad somos una gran reunión de almas humanas y de ángeles. Y bueno, este tema tan especial de nuestro ángel guardián, que es el que ahora les está trayendo el amor en este momento, porque lo estoy sintiendo y, y bueno, dense en esa oportunidad de sentirlo. Los ángeles lo que hacen es abrir nuestro corazón. El ser humano tiene, tiene no solamente muchas negaciones de lo que es, sino que también tiene mucha frustración por dentro, por no ser comprendido. Y cuando llega alguien, que sea un ángel, a decirnos, yo
te entiendo, yo te conozco y yo te recibo incondicionalmente. ¿Cómo que nos cuesta entregarnos a esa idea de que puede existir alguien muy cerca nuestro que nos recibe completamente sin juzgarnos? Por eso cuando hablamos de que nuestros ángeles son nuestros verdaderos amigos del alma, es verdad, ellos son tan especiales y tan maravillosos como seres, pero no crean que ellos asumen eso, ellos simplemente dicen, ¿cómo? ¿Cómo nos ven ustedes? Pero si nosotros nos vemos así a ustedes. Y esta respuesta siempre me deja como helada, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Y claro, lo que no entendemos es quiénes somos. Por eso nos hablan así, por eso nos hablan con tanta cercanía. Y realmente este ángel guardián que está cerca nuestro tiene una gran misión porque está cuidando nuestra alma desde el primer momento en que tuvimos conciencia de ser. Y no nos va a dejar, se los puedo asegurar, no nos va a dejar hasta que volvamos a nuestro hogar y hasta que completemos este proceso de ser totalmente conscientes dentro de la luz. Cuando este ser comenzó a manifestarse, y les hablo de lo que me sucedía, que no he contado todo, realmente no he contado todas las cosas, ni todos los sucesos o las manifestaciones que he tenido con este ser, que han sido muchas, pero sí algunas que han sido muy especiales. Y él siempre está detrás nuestro y se encuentra cerca de nuestro hombro derecho. No siempre tiene esta ubicación, pero es la que generalmente elige para protegernos. Y ahí es donde a veces sentimos su mano apoyada en nuestro hombro para decirnos, bueno, no estás solo, no estás sola, estoy aquí, estamos juntos, porque aquí en este mundo se necesita mucha fortaleza espiritual, porque es un mundo también de pruebas. Es un mundo donde prácticamente las almas no tienen lugar. Es un mundo donde el ego reina. Y si decimos que es el ego quien reina, justamente es la no verdad, es la falsedad de las cosas, es la ilusión. Y esto el alma, bueno, obviamente que no directamente no puede hacer mucho, pero sí lo puede hacer siendo consciente de sí misma. Y ese es el gran cambio, esa es la gran fuerza que tenemos, ese es el gran potencial, saber quién somos. Y en este momento es el arma más grande que tenemos. Por eso todas las herramientas, todos los cursos, todos los cursos de los ángeles, porque ellos nos preparan, ¿no?, en sus cursos especiales, que en realidad son enseñanzas sobre la vida, sobre nuestra vida, son enseñanzas sobre nuestra alma. Eh, Todo está dirigido a que podamos reconocer quiénes somos. Y contra eso, ninguna fuerza, ninguna oscuridad tiene poder. Todo le puedo asegurar. Que el conocimiento de que somos luz y de que somos amor, eso es lo más grande, la más grande protección que tenemos. Y salir de ese cauce, a veces es difícil, del cauce de la vida cotidiana, pero sí se puede. Sí va a haber senderos y puentes que vamos a crear y, y bueno, eso lo vamos a ir viendo juntos. Cuando hoy quise ponerle este especial título a esta transmisión del ángel guardián y la apertura de nuestro corazón, el ángel guardián en nuestro corazón, ¿no? Es cuando empezamos a enfocarnos en ese lugar tan hermoso que no es el corazón físico. Por ahí muchas personas dirían, bueno, y el corazón, no, no.
el corazón del alma, cuando nos enfocamos en el corazón de nuestra alma, el corazón que es sensible no solamente a los ángeles, sino que es sensible a los seres espirituales, que es sensible a nuestro Padre, al universo, el cosmos, como tú lo llames y lo sientas así. Ese corazón que tiene la posibilidad de hablar no solamente con los seres, con los grandes seres, sino con todo aquello que nosotros llamamos vida. Recuerdo muy bien en el momento donde estos seres y donde este ángel guardián que venía a prepararme, según sus palabras, me decía que cuando abriera mi corazón iba a poder no solamente escuchar a todos los seres, sino a todas aquellas cosas que existían y que tienen conciencia, como las plantas, los árboles, los animales, las flores. Con todo eso podemos hablar. Y eso me pareció maravilloso porque en realidad hoy estamos viendo como pequeños indicios de eso, como pequeños indicios donde todavía el ser humano no se anima, pero las flores, los seres y los animales se están acercando a decirnos a que hallamos, son conscientes y también nos dicen algo muy importante: somos amor. Eh, Hoy es un programa especial porque es mi intención de que a partir de estos días comencemos a hablar de esta manera. Ya estamos preparados, siempre lo hemos hecho, porque además de la información que es importante y que muchos me dicen, bueno, pero esto es algo muy fuerte, a veces sentimos como negativo. Los mensajes están dados no para aquellos que hacen las cosas bien y saben lo que tienen que hacer. Recordemos eso siempre. Los mensajes fuertes son dados para aquellos que aún no han despertado a la realidad de su ser y a lo que se necesita realizar en este mundo. Entonces, si alguno de ustedes escucha estos mensajes tan conmovedores, porque creo que es así, eh, y ya sabe lo que tiene que hacer, bueno, adelante. Pero si alguien todavía está perdido y no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está sucediendo, solo tiene que observar lo que pasa en el mundo para darse cuenta que, bueno, hay otro camino. En realidad los mensajes se dan para anunciar que hay otro camino, que todo eso negativo o oscuro en realidad es una forma que tiene el universo de decirnos que nos detengamos de una vez por todas y que comencemos a caminar dignamente por este mundo tal como somos. Seres que somos no solamente únicos, sino predilectos, hijos de nuestro Padre. Todos somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y es una realidad que no tiene que ver con ninguna creencia o religión. Cuando el ser humano se dé cuenta de esto, ese va a ser el gran salto hacia la realidad. Y ahí van a estar todos nuestros seres, nuestros ángeles, esperándonos, nuestros seres queridos, porque ellos están juntos. No vayan a creer que hay un mundo donde solamente existen nuestras familias sálmicas y un mundo aparte donde existen nuestros ángeles. No, no. Ellos allí en el mundo espiritual están unidos e integrados por frecuencias. Y a pesar de que haya jerarquías, estos seres se relacionan, se reúnen, así como se reúnen también nuestros ángeles con otros guías o maestros para coordinar esta función de prepararnos. Y no necesitamos hacer algo especial para que estos ángeles o estos maestros se reúnan o asistan o nos asistan en momentos especiales. No, no, todos somos exactamente
iguales y preciosos en cuanto a que nunca nos van a dejar solos. Por más que nosotros no podamos verlos o comprenderlos. Esto de la no visión, no poder ver a nuestro ángel o no poder ver a nuestros seres queridos o nuestros guías, es el principal obstáculo que tenemos que vencer, pero no por ellos, porque ellos no les hace nada que en este plano no los podamos ver si durante la noche nos encontramos con ellos. Durante la noche nuestra alma necesita regresar para nutrirse con esas energías, para estar cerca de quienes nos aman. Simplemente cuando despertamos en este mundo no recordamos dónde estuvimos, pero no siempre debe ser así. El despertar de conciencia y el despertar de corazón significa que en algún momento vamos a ser conscientes de todos nuestros actos, de todas nuestras visitas a otras dimensiones. No vamos a olvidarnos de lo que aprendimos en esos lugares. No vamos a olvidarnos de quiénes somos, de quiénes hemos sido en otra vida. Esa es la gran promesa de evolución para esta humanidad, no olvidarnos. Y, y bueno, me gustaría escucharlos a ustedes en algunas de sus preguntas. Voy a ver a quién más nos está saludando, mientras esperamos a ver que me pregunten sobre nuestro ángel guardián y con gusto vamos a abrir esta charla con este tema. Acá Giselle me dice que hace un ratito estaba afuera hablando con ellos, con los ángeles, y que llegó una hermosa libélula y se quedó frente de mí. Una hermosa señal, ¿sí? Las libélulas tienen ese simbolismo en lo espiritual y por eso responden a estas jerarquías, ¿no? Y de hecho, los ángeles pueden enviarnos no solamente plumas, sino aves, libélulas, colibríes, también manifiestan la presencia de seres espirituales. Bueno, gracias Sandra por los saludos, gracias Laura, ¿qué tal? Bueno, y María Lourdes nos saluda porque ella está llegando recién desde Barcelona, España. Bienvenida, Lourdes, bienvenida. Bueno, mientras espero aquí algunas de las preguntas, que a ver si se animan a preguntar sobre este tema de nuestro ángel guardián. Quiero contarles o preguntarles también a ustedes si saben cómo es que ellos pueden comunicarse con nosotros, cómo son las formas, ¿no? de comunicarse. Estos ángeles, cuando nosotros no estamos todavía despiertos, empiezan a aparecer durante nuestro sueño, que nosotros lo llamamos así, pero en realidad el sueño tiene como varios niveles. El primer nivel es ese nivel cuando dormitamos, que nuestra mente sigue como hablando y que no nos dormimos del todo, pero tenemos como una conciencia de que estamos pensando, ¿no? Y que pensamos en lo que nos pasó o en lo que vamos a hacer y nuestra mente es como que trabaja independientemente de nosotros y sigue hablando. Eso es algo muy común. Pero hay un segundo nivel donde ya entramos en un sueño profundo y puede haber descargas psicológicas. Esas descargas psicológicas que en realidad están diciendo, bueno, están reflejando lo que vivimos. Si hemos tenido miedo durante el día, probablemente encontremos algo que nos dé miedo durante el sueño. Si hemos visto a lo mejor algún problema en nuestro trabajo, hemos tenido algún problema en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, es muy probable que eso se refleje. Y ustedes se van a dar cuenta muy bien de que esto es así porque son como exactas réplicas de las historias, a veces cambian los personajes, mm, pero están muy enfocados en lo que es la vida cotidiana. Y hay una clave cuando nos despertamos y queremos acordarnos de ese sueño, nos damos cuenta que ya lo olvidamos. Muchas veces nos olvidamos
de esos sueños. Pero sí hay un nivel nuevo que se abre. Dentro de ese sueño profundo aparecen puertas que nosotros mismos abrimos hacia el mundo del alma, a ese mundo donde existen nuestros ángeles, y ya no es una cuarta dimensión, ahí es una puerta que puede dirigirnos directamente hacia donde querramos o hacia donde nuestra alma esté preparada. Hay pautas específicas también por las cuales nuestros ángeles permiten que podamos pasar esos mundos. Y en esos pasajes, el ángel guardián siempre va a estar al lado nuestro, aunque no lo veamos. Y él va a ser el encargado de cuidarnos en ese trayecto. Y aunque nos parezca instantes de vivencia, en esos momentos de contacto con algún familiar, con nuestro propio ángel guardián, que a veces se manifiesta como una voz dentro nuestro o dentro del sueño, de esa experiencia, que ya no es sueño, una vivencia, aparece una voz, pero que no vemos a nadie que nos está guiando. Ese es el ángel guardián y es el que nos va a ayudar a que no se nos olvide lo que estamos viviendo, nos va a llevar a prestar atención en todos los detalles. Y así también me ocurrió cuando visitaba estos lugares. Si me distraía porque quería ver el paisaje o el lugar, enseguida el ángel me decía, no, no, tenés que observar aquí porque esto es lo importante. Y no dejaba que me desviara de lo que él me quería mostrar. Y aunque esta experiencia dure momentos o segundos, lo que sucede es que nunca se borra de nuestra mente. Siempre lo vamos a recordar. Y realmente, bueno, esto es realmente hermoso que suceda así con este guía. Hay muchas historias sobre esto, sobre los ángeles que vienen a acompañarnos y sobre todo sobre el ángel guardián. En otra nota, no sé si se acuerdan, pero he comentado que cuando estamos a punto de partir de este mundo y estamos a lo mejor en un proceso muy doloroso de desprendimiento de nuestro cuerpo, ya sea por enfermedad, porque estamos con medicación, porque no nos podemos mover, porque tenemos un dolor de ese proceso de la enfermedad. Ellos se encargan de llevarnos previo consentimiento con nosotros, con nuestra alma, y de cortar ese cordón plateado que nos une a este mundo, que es como un cordón umbilical que nos conecta con la realidad física. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque precisamente no quieren que suframos y conocen muy bien el momento exacto para que esto, bueno, suceda. Ellos esperan pacientemente también para que nosotros como alma nos despidamos de nuestros seres queridos. Hoy simplemente estemos listos para despegar y volver a casa. Realmente es así. Todos aquellos que han vivido, han tenido una experiencia límite con estos mundos, de repente empiezan a experimentar una gran liviandad, un gran bienestar, un gran alivio, porque ya en nuestra alma no, en el mundo del alma no hay dolor, no hay hambre, no hay frío. Por eso cuando nosotros tenemos experiencias, grandes experiencias espirituales aquí en la tierra, empezamos a experimentar ese mundo espiritual. Y suceden muchas cosas que vamos a ir compartiendo, ¿no? En ese contacto. No quiero desviarme del tema. A ver si me hicieron alguna pregunta aquí. Paulina dice que encontró una pluma blanca en mi dormitorio en el suelo. Eso significa que mi ángel guardián se quiso contactar conmigo. Claro, sí, sobre todo las plumas blancas son señales de que los ángeles, nuestro ángel guardián está cerca. Así es. Sí, sí, no te equivocas. Y Sandra Jiménez me dice que en una ocasión nos dice a todos, ¿no es cierto? Sentí tan clarito una mano sobre mi hombro evitando que me duerma cuando conducía en una carretera. Sí, así es.
Qué fuerte, Sandra, esto que me contás. Sí, quiero contarles algo especial sobre eso. Hay muchas personas que tienen relatos similares al de Sandro, pero los ángeles tienen formas muy especiales de ayudarnos, incluso de salvarnos nuestra vida, porque cuando ellos no pueden actuar, envían a otras personas en el momento. Y tienen esa conexión única de saber el momento donde lo necesitamos más. Porque estos ángeles, si bien están siempre conectados, también están en conexión con nuestro Padre. Algunos la vez pasada me comentaban que bueno, que había personas que sentían o pensaban que los ángeles no existían. Y en realidad, Sandra y Paulina, bueno, estos son mensajeros divinos. Quiere decir que no solamente vienen ellos a presentarse o a cuidarse, a cuidarnos, no vienen los ángeles a cuidarnos en nombre de ellos mismos. Y esto es lo más interesante. Los ángeles vienen a cuidarnos en nombre de nuestro Padre, porque Él les ordena cuidarnos. Él les ordena salvarnos o avisarnos. Solamente por orden de nuestro Padre los ángeles actúan en nuestro mundo y con también el permiso y el pedido nuestro, ¿no? Ambas cosas tienen que darse. Es muy bonito sentirse conectado y esa es otra de las cosas que sucede cuando nosotros tenemos conciencia de nuestro ángel guardián. La conexión sucede simplemente casi sin darnos cuenta porque hemos pactado con nuestro ángel despertar un poco más en este mundo. Y cuando tenemos estas experiencias cercanas de una pluma, una señal, un mensaje, aunque sea por otra persona, pero sabemos, nosotros nos damos cuenta que han sido los ángeles que pusieron a esa persona para conectarnos, para hablarnos, para decirnos una palabra, para aparecer en el momento justo que lo necesitábamos. Estos ángeles tienen esta misión de empezar a hacernos participar de la sincronicidad del universo. Del otro lado de este mundo existe algo maravilloso que todavía no conocemos, pero que vamos a empezar a conocer y algunos conocen muy bien o en parte. Hay muchos niveles de conciencia en este proceso de despertar, pero de lo que les estoy hablando es de esta sincronicidad universal que algunos hablan como la sincronicidad de los ángeles que empieza a actuar en nuestra vida. De repente con ellos empezamos a darnos cuenta que somos algo más y que estamos participando de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es ahí donde el ser humano, con conciencia del ángel guardián, aprende que siempre es cuidado y que el universo está a disposición del ser humano y de toda la vida. Que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que somos un equipo, seres humanos y ángeles, bueno, esa nueva luz llega a nosotros y empezamos a crear y empezamos a disfrutar de este viaje. Empezamos a dejar de lado, porque en realidad los problemas siempre los vamos a tener, pero nuestra visión cambia. Que tú seas consciente en este momento de tu ángel significa que todas estas cosas te han sucedido, pequeños milagros, contactos con los números, te has despertado en los sueños, has sentido estas manos hermanas que te acompañan, tenés una sensación de entender lo que dicen las plantas, los animales, las flores. Podés sentir a tu ángel y también tenés a tu familia del alma cerca. Te has convertido por fin no solamente en un ser de luz, porque cuando uno conoce la realidad angélica, comienza a ser un servidor, un ayudante de estos seres
acompañando a todos los seres humanos que lo pidan, que lo necesiten y lo pidan, a despertar y sobre todo a no sentirse solo. Esa es la gran misión que nosotros tenemos junto a nuestros ángeles. El ángel guardián tiene un compromiso único, un compromiso que no caduca, porque él no nos va a dejar a pesar de que nosotros no lo veamos o no lo podamos escuchar. Pero una vez que comenzamos a hacerlo, eh, la oportunidad de poder crecer en esa relación angélica es única. ¿Por qué? Porque nos acercamos un poquito más a nuestra verdadera posición dentro del universo. Como siempre seres humanos, que no lo somos, porque somos primero almas, pero estando aquí somos seres humanos, somos todos iguales, pero ya nos empezamos a ubicar en esa verdadera posición dentro del universo. Y es ahí donde toda la jerarquía angélica está esperando que el ser humano tome ese lugar. Y ese lugar tiene una conciencia angélica. Ese lugar verdaderamente tiene una conciencia angélica. Poco se habla de esto, poco se habla. Pero cuando uno desarrolla esa conciencia angélica dentro de uno, comienza a participar. Comienza a participar ya no de, de esta especie de traje limitado, ¿no? Y de esta conciencia limitada, sino que comienza a participar de la verdadera creación, del verdadero propósito de la creación. Ese es el mundo que nos espera, pero ese mundo está muy cerca. Por eso necesitamos hacer este entrenamiento, esta preparación consciente de decir sí, porque en realidad ellos siempre han estado ahí esperándonos. Eso es lo que han hecho con tanta paciencia, con tanta dedicación, cuidarnos para que creciéramos en nuestra fe interior y a partir de ese momento, bueno, ser no un servidor más, sino eh, empezar a comprometernos todos, cada uno de nosotros, con esta conciencia angélica. Y se los voy a volver a repetir. La conciencia angélica tiene sobre todo un rol único y especial, y que es irradiar la luz, el conocimiento y el amor en principio de nuestro Padre. Todos los ángeles son mensajeros divinos. En eso nos tenemos que convertir. Bueno, yo no puedo creer que ya ha pasado una hora de que estamos aquí reunidos hablando de este tema y bueno, tratando de empezar a aperturar más este corazón. Eh, el martes, el 12 de septiembre, junto a Rodolfo López, vamos a comenzar este seminario hacia la paz del corazón, donde no solamente nuestra intención es que ustedes conozcan otros estados, al principio va a ser así, sino que ustedes puedan anclar esos estados y hacerlos parte de su conciencia cada día más. Los vamos a acompañar, no los vamos a dejar solos. Y debajo de la descripción voy a volver a compartir para ustedes, bueno, esta invitación. En este proceso los ángeles van a tener mucho que hacer, porque nos van a ayudar a que no nos sintamos solos y a que todas las energías que empecemos a elaborar dentro nuestro estén perfectamente guiadas. Cuando hagamos el primer paso en esta decisión, nuestros ángeles van a estar allí, pero fundamentalmente nuestro ángel guardián, para cuidarnos y protegernos en este camino. Les agradezco muchísimo que ya se hayan acercado aquí, a este espacio, nuestro canal Reino de Ángeles, y nos estamos viendo. Por favor, no se olviden de escribir en los comentarios del video en nuestro canal para poder participar de este sorteo,
para poder integrarse a este grupo, que ya es un hermoso grupo que tenemos para comenzar. Estamos en los últimos preparativos, pero todavía estás a tiempo de inscribirte, todavía estás a tiempo de participar y formar parte de este grupo del seminario. Bueno, no han dado, no han hecho ninguna pregunta sobre el ángel, se ve que lo conocen. Pero bueno, ya vamos a tener más encuentros para hablar específicamente sobre este tema que me gusta muchísimo, lo siento muchísimo y espero que ustedes también hayan podido sentir el amor con que nos han irradiado estos seres a medida que estábamos compartiendo, ¿no? Los ángeles estaban con nosotros, cerquita. Bueno, gracias. Gracias a cada uno de ustedes, nos estamos encontrando. Gracias por los saludos. Gracias, gracias. Hasta pronto. Les dejo mi bendición, les dejo un abrazo muy grande desde mi corazón, no solamente para ustedes, sino también se los dejo para sus ángeles guardianes. Gracias, nos vemos. Un beso, hasta pronto. Chao, chao.